Bien, buenos días. Ahora sí, comenzamos nuestro segundo lunes, segunda semana de clases ya. Eh, Hemos avanzado harto, fue una primera semana bien productiva. Eh, la semana anterior terminamos de ver lo que era la parte general, ¿ya? Analizamos los principios, vimos también la fuente del acto jurídico, lo distinguimos ahí con el hecho jurídico, también distinguimos lo que son los hechos no jurídicos, ¿ya? Que pueden ser de la naturaleza del hombre, al igual que los hechos jurídicos. También ya sabemos qué es lo que los hace ser jurídicos, a diferencia de los no jurídicos. Y a ver, díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un hecho jurídico, sea de la naturaleza del hombre, y un hecho no jurídico, de la naturaleza del hombre también? ¿Qué es lo que los hace distintos? ¿Por qué unos son jurídicos y los otros no? ¿Lo recuerdan? Que produce efectos jurídicos, tiene Exacto, relevancia jurídica. exacto, Felipe. Muchas gracias. Efectivamente, un hecho va a ser jurídico cuando produzca efectos jurídicos, ¿cierto? Y fue ahí donde nosotros habíamos quedado. No, miento. Nosotros precisamos cuáles eran los efectos jurídicos, no los desarrollamos, pero sí los enunciamos, ¿cierto? Y después pasamos a analizar lo que es el acto jurídico. Siguen ingresando, así es que tengo interrupciones constantes. Denme un minutito. Nosotros pasamos entonces, luego de enunciar los efectos jurídicos, pasamos a definir el acto jurídico propiamente tal, ¿cierto? Fuimos de lo más grande, de lo más general, a lo más chiquitito que viene a ser el acto jurídico, sin perjuicio de que dentro del acto jurídico también hay otras figuras más pequeñas, como sería la convención y el contrato. En ese mismo orden, de lo más general a lo más específico, convención, contrato. ¿Cuál era la diferencia entre la convención y el contrato? La diferencia es que la convención crea, modifica o extingue derechos y el contrato solamente los crea. Perfecto, maravilloso. Ya, vamos como avión entonces. Muy bien, así no les repaso todo de nuevo. Bien, sabemos también entonces cuál es el concepto de acto jurídico y dentro del concepto nosotros distinguimos sus tres elementos y los explicamos. ¿Ya? Sus tres elementos son los que están acá en el cuadrito este, que es donde estoy moviendo la flechita. Importantísimos esos tres elementos. Para armarse un buen concepto de acto jurídico, tienen que incorporar esos tres elementos. Si quieren les cambian el orden, pueden ahí, tienen libertad porque es concepto doctrinario como les comentaba, pero tienen que estar los tres y tienen que saber también en qué consiste cada elemento. También importantísimo respecto del acto jurídico, su ausencia de regulación en el código. El código no regula el acto jurídico, lo que regula son los contratos. Y esas normas aplicables a los contratos, ¿ya?, se hacen sensibles al acto jurídico. Pero las normas que regulan los contratos son más específicas. Solo las normas generales del libro cuarto son las que se aplican a los actos jurídicos. Bien, teniendo eso en claro entonces, teniendo eso ya clarito, vamos ahora a analizar cada uno de los efectos jurídicos, en qué consiste cada uno de estos efectos jurídicos, por lo menos los vamos a definir. El primero de ellos Cállate. es el nacimiento. A ver, Ven, súbete. ¿quién tiene el audio activado? Sí, por favor, Ignacio. El primero entonces es el nacimiento. Nacimiento de derechos, ¿no? Consecuentemente nacimiento de obligaciones. Sabemos que siempre van juntos, ¿no? Son como gemelos, ¿no?, el derecho y la obligación. Siempre donde hay uno está el otro, siempre, necesariamente, ¿no? Son como el yin y el yang, siempre van juntos. El nacimiento entonces, el nacimiento de un derecho se puede definir
como el surgimiento de un derecho en el patrimonio de una persona. El surgimiento de un derecho en el patrimonio de una persona. Si el derecho ya existía, no es nacimiento, es adquisición. Entonces ahí se hace la distinción entre nacimiento y adquisición. Pero en el fondo ambos están dentro de lo que es el nacimiento. Lo importante es que cuando surge un derecho en el patrimonio de una persona, estamos frente a un nacimiento. Si el derecho era preexistente, por ejemplo, en una compraventa, en que el derecho de dominio ya existía en el patrimonio del vendedor, es un derecho preexistente. Lo que hace el comprador es adquirir el derecho que le pertenecía al vendedor, ese mismo derecho de dominio. El comprador adquiere el derecho en la misma calidad que lo tenía el vendedor. Si el vendedor no era dueño, el comprador no puede adquirir dominio, adquiere la posesión. O adquiere, por ejemplo, si el vendedor era usufructuario, adquiere el derecho de usufructo, pero no adquiere dominio. Si el vendedor no es dueño, el comprador no puede adquirir dominio. No sé si se entiende, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Pero si el derecho es totalmente nuevo, si se está constituyendo como en un contrato, por ejemplo, por regla general, en los contratos, como nosotros ya sabemos, crean derechos y obligaciones. También un contrato podría recaer sobre un derecho preexistente, una transferencia, compra-venta, el ejemplo que les daba, en que el vendedor transfiere su dominio nomás sobre una cosa. Ahí lo que se está haciendo es cambiar el titular, pero el derecho ya existía. También a través de un contrato se puede crear un derecho totalmente nuevo. No entendí la última parte, profe, eso que si el derecho es completamente nuevo, de ahí me perdí un poco. Ya. Es que al principio les hice la distinción entre el nacimiento y la adquisición. El nacimiento tiene lugar cuando se crea un derecho totalmente nuevo que no existía antes. A diferencia de la adquisición en el fondo se trata de un derecho preexistente, en que, como ya les había señalado, el vendedor lo que hace es enajenar su derecho. El derecho preexistente, porque era el derecho del vendedor que ahora está cambiando de titular, no, pasa al comprador, el derecho ya existía. Hay casos en que a través de un contrato se crea un derecho que antes no existía. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del derecho de usufructo? Se los mencioné recién. ¿Alguien sabe en qué consiste el derecho de usufructo o lo han escuchado por ahí? ¿Nadie? ¿Primera vez que escuchan la palabra usufructo? Profe, ¿Sí? eso era de derecho y obligación, algo tenía que ver, ¿no? Sí, creo. De hecho, sí, pues sí, un derecho, el derecho de usufructo, y nosotros estamos viendo aspectos jurídicos que están relacionados con los derechos y obligaciones. El usufructo, Profe, La ¿sí? profesora es cuando una persona como que puede ocupar o tomar parte del patrimonio de otra. Por ahí va la cosa, sí, por ahí va. ¿Alguien tiene alguna otra idea? profe, cuando Entendí yo algo, ¿Marco? disculpe, que entendí algo parecido por usufructo. ¿Sí? Sí, parecido a lo que dijo la compañera. Ah, ya, pero ¿quiere explicarlo con otras palabras? Mejor no. Profe, Ya, profe, ¿me escucha? ¿sí? ¿Le escucho? Creo que yo sé lo que es cuando una persona puede hacer uso del patrimonio de alguien, pero tiene que conservarlo y cuidarlo, ¿o no? Sí, por ahí va la cosa, Franco. Al igual que Xiomara. Xiomara en el chat dice, si no me equivoco, es cuando le dejan una propiedad a una persona sin poder venderlo. Por ahí va la cosa. El usufructo es un derecho real, es decir, es un derecho que recae sobre una cosa, siempre sobre una cosa, ¿ya? Y lo único que otorga es el uso y goce sobre un bien, no es el patrimonio, ojo, porque el patrimonio, como ustedes ya saben, el patrimonio es
un conjunto de derechos y obligaciones avaluables en dinero. El patrimonio es todo en el fondo. Viene a ser como la mochila completa. El usufructo no recae sobre el patrimonio, recae sobre bienes específicos. Ustedes saben también lo que es una universalidad. El patrimonio es una universalidad, compuesta de derechos y obligaciones de distinta naturaleza, que pueden ser muebles o inmuebles, ¿ya? Acá siempre el usufructo recae sobre un bien específico. Y ese usufructo, lo que hace efectivamente, como ustedes mismos me lo comentaban, es ceder el uso y el goce. ¿Qué es el uso? El uso es un atributo del dominio que permite utilizar la cosa según su naturaleza. Solo usar la cosa, solo utilizarla, para no ocupar la misma palabra. El uso permite solo utilizar la cosa según su naturaleza. Y el goce permite aprovecharse de los frutos de la cosa. Los frutos nosotros podemos asociarlo inmediatamente con, por ejemplo, un arbolito, ¿ya? Comerse las manzanas, qué sé yo. Pero también existen los frutos civiles, que el fruto civil se refiere a lucrar con la cosa. Eso también es parte del goce. Por ejemplo, ceder la cosa en arrendamiento a otro. Eso es fruto civil, eso es gozar de la cosa también. Xiomara, levanto la manito, ¿quiere decir algo? No, profe, que usted ya lo dijo, entonces. Ah, ya, perfecto. Pero solo eso, el usufructo me permite usar y gozar de la cosa. No puedo enajenarla, solo usar y gozar de ella. No puedo destruirla tampoco, que era lo mismo que ustedes me estaban comentando. La facultad de disposición, que es la que me permite destruir la cosa, enajenarla, constituir otros derechos sobre la cosa, esa facultad de disposición le pertenece siempre al dueño. Si el dueño pierde su facultad de disposición, pierde el dominio. Profe, ¿sí? y por ejemplo, no sé, un matrimonio con sociedad conyugal. ¿Ya? Y por ejemplo, en este caso el hombre llega y hace el derecho de usufructo a su esposa, pero tienen sociedad conyugal. ¿El usufructo tiene validez? Usted me dice si el hombre constituye un derecho de usufructo en favor de la mujer sobre un bien social. Sí. Sí, se puede, sí, no hay problema. Pero en ese caso, más que constituir un derecho de usufructo en favor de la mujer, sería conveniente otorgarle un mandato que le permita a la mujer administrar los bienes sociales, a menos que me lo esté comentando dentro del contexto de lo que es, por ejemplo, otorgarle compensación económica, constituir un usufructo sobre un bien. Pero depende siempre del motivo, del por qué quiere constituir ese usufructo. Porque si es un bien social, si no es del hombre, es un bien social, le pertenece a los dos. Y como el hombre es el que administra los bienes en la sociedad conyugal, mejor le otorga un mandato a la mujer y le permite administrar el bien libremente. No es necesario para esos efectos que se constituya un usufructo. No sé si me explico. Profe, una Sí, pregunta. profe, sí entiendo. Un ejemplo de usufructo podría ser el segundo periodo de la muerte presunta, el de, ¿cómo se llamaba? Transmisión provisoria de los bienes, ¿o no? Ah, en la posesión provisoria, Posesión provisoria. lo que hacen es más que un usufructo, es más que eso, porque le entregan los bienes a los herederos en posesión, pero pudiendo enajenarlos. Es como un predominio en el fondo. ¿Por qué digo predominio? Como predominio, previo al dominio definitivo, porque ellos tienen que caucionar, tienen que otorgar una garantía de restitución de esos bienes en el caso que el desaparecido aparezca, ¿ya? El presunto fallecido. Pero ellos pueden enajenar. En el caso de los inmuebles necesitan autorización judicial, pero pueden enajenar. El usufructuario, que es el titular del derecho de usufructo, no puede nunca enajenar, no puede, porque no está dentro de sus facultades. Si un poseedor provisorio, dentro de lo que es la posesión provisoria en la muerte presunta, enajena, se hace efectiva la garantía nomás. Y con lo que entregaron en garantía de restitución,
se va a pagar el causante de esos bienes que enajenaron. ¿Me explico, Franco? Sí, profe. ¿Sí? Muchas gracias. El usufructo es más restringido. Lo único que hace es otorgar uso y goce. Es decir, el usufructuario, el titular del derecho de usufructo, puede usar la cosa según su naturaleza y también puede percibir los frutos de ella. Darle en arrendamiento, sacarle platita, o aprovechar los frutos que la cosa dé naturalmente y ahí consumirlos. Eso es usufructo, uso y goce, nada más. No disposición, nunca disposición. Si el dueño de una cosa, es totalmente dueño, tiene uso, goce y disposición, que son los 3 atributos del dominio, uso y goce y disposición, eso me permite a mí el dominio. Es el derecho más amplio que se puede tener sobre una cosa. No hay ningún otro derecho más grande. El dominio es el derecho Dios. Es el único que otorga los 3 atributos, las 3 facultades. Pero siempre el dueño se caracteriza por tener la disposición. Si el dueño tiene los 3 facultades en sí mismo, y a través de un contrato cede 2, que son uso y goce, eso sería un nacimiento de un derecho. Ahí estamos frente a un nacimiento de un derecho propiamente tal. ¿Por qué? Porque a través de un contrato constituyó un derecho de usufructo, que antes no existía, porque era el dueño el que tenía las 3 facultades. Ahora, ¿qué hizo? Él sacó 2 de las facultades, se las dio a un tercero, y él se quedó con la disposición. Ese contrato, a través del cual le entregó a un tercero las facultades de uso y goce, lo que hizo fue hacer nacer un derecho. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe, yo sí entiendo. Perfecto. A diferencia de, les repito, a diferencia de lo que sería una adquisición, el nacimiento siempre es derecho nuevo, ¿ya? Como en este caso, que el dueño separó los 3 atributos del dominio que antes eran de él, ¿ya? Regaló 2 o los cedió a otro, quizás a título oneroso, y quizás cobró por eso, nadie sabe, solo las partes. Pero acá se hizo nacer un derecho que antes no existía. A través de un contrato se constituyó este usufructo que antes no existía, porque antes los 3 atributos estaban dentro del patrimonio del dueño. Ahora, ¿qué hizo él? Se dio 2 y se quedó solo con la disposición. Eso es nacimiento de un derecho. ¿Qué derecho nació? Un derecho de usufructo. A diferencia de la adquisición no hace nacer derechos nuevos. La adquisición de un derecho recae sobre un derecho preexistente, como el dominio. El dominio siempre es preexistente. En nuestra legislación no existen las cosas sin dueño, prácticamente no existen. A menos que se trate, qué sé yo, de cosas muebles como las cosas abandonadas. Por ejemplo, un periódico en el metro. Las cosas que una persona abandona son prácticamente las cosas que uno quiere botar. Esas son cosas sin dueño. Pero normalmente en nuestra legislación todas las cosas tienen dueño, sobre todo los inmuebles. No existen los inmuebles sin dueño. Si hay un inmueble que no tiene dueño, que no tiene a un particular como dueño, son del Estado. Todos los inmuebles son del Estado, salvo que tengan como dueño a un privado. En ese caso, el dominio, cuando se cede el dominio, siempre lo que se está haciendo no es nacer, no es hacer nacer un derecho, sino que lo que se hace es adquirir un derecho, porque ese derecho ya era preexistente. Cuando un dueño transfiere su dominio, lo que hace el sujeto a quien se le transfiere es adquirir, no hacer nacer. No hacer nacer, es adquirir. En ese caso es adquisición, no es nacimiento. Adquisición recae siempre sobre un derecho preexistente. Cambia el titular en el fondo. Lo único que hace la adquisición es cambiar el titular. El nacimiento no, el nacimiento propiamente tal crea un derecho que antes no existía.
Adquisición cambia el titular nomás, porque el derecho antes ya existía, como el dominio, el que pasa del vendedor al comprador. Hasta ahí. ¿Clarito? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿La diferencia entre nacimiento y adquisición? Sí, profe, yo entendí súper. Ya, perfecto. Vamos con el segundo efecto jurídico, la modificación. Modificación de derechos y obligaciones. La modificación, como efecto jurídico, la modificación se traduce en un cambio en algún elemento de la relación jurídica. Cambio en un elemento de la relación jurídica. A ver, miren, les voy a mostrar. Así que este es el PPT. ¿Ustedes han escuchado hablar de la relación jurídica? Les voy a cambiar el PPT solo para explicarles la relación jurídica. ¿Cambió? Ahora están viendo uno de fondo color azul petróleo. ¿Sí? Sí, Sí, profe. Sí, profesora, cambió. Miren, este esquema que les estoy mostrando acá, lo que hace es explicar la relación jurídico-patrimonial. La relación jurídico-patrimonial es muy importante. ¿Por qué? Porque es el medio que existe para crear derechos y obligaciones. Esto es más amplio que un contrato. Es más amplio que un contrato. Esto lo vemos, por ejemplo, en cualquier tipo de vínculo que se dé entre particulares. Es esto lo que busca la relación jurídico-patrimonial. Es crear derechos y obligaciones que entren al patrimonio. Este es el patrimonio. Patrimonio compuesto por derechos reales, derechos personales y obligaciones. Pero para poder llenar ese patrimonio, siempre necesitamos que exista una relación jurídico-patrimonial. Esa es la vía, ese es el camino, siempre. Así se denomina. Y esa relación jurídico-patrimonial se compone de estos tres elementos. De los sujetos, que son las partes, de un objeto, que viene a ser la cosa en el fondo, o la prestación, que puede ser dar, hacer o no hacer, y el vínculo jurídico. El vínculo jurídico es el lazo que une a los sujetos con la cosa. Vínculo jurídico, por ejemplo, es el contrato. Por ejemplo, la ley, depende de dónde surja la obligación. Si la obligación surge del contrato, el contrato es el vínculo jurídico, el lazo que une a las partes con la cosa. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es una cuestión súper amplia. Súper amplia, no lo vinculen necesariamente con contrato. Aunque es el ejemplo clásico, nosotros tendemos a interpretar como vínculo jurídico el contrato. Puede también ser la ley, puede ser un delito, ¿ya? Puede ser un cuasi delito, cualquiera de las fuentes de las obligaciones es el vínculo jurídico. La modificación como efecto jurídico tiene lugar cuando cambia alguno de estos elementos de la relación jurídico-patrimonial. Cualquiera de los tres. ¿Ya? Si cambia cualquiera de estos tres, estamos frente a la modificación de un derecho o de una obligación. ¿A qué me refiero con que cambie alguno de esos tres? Por ejemplo, cuando estamos frente a obligaciones de especie o cuerpo cierto. Las obligaciones de especie o cuerpo cierto son aquellas en que se debe entregar un objeto específico y determinado. Por ejemplo, yo compré un cuadro, la Mona Lisa de Picasso. Cuando yo compro la Mona Lisa de Picasso, tienen que entregarme el cuadro que pintó Picasso, donde aparece la mujer que no se ríe ni está enojada. ¿Cierto? Todos la conocemos, la Mona Lisa. No me pueden entregar ningún otro, porque yo compré ese cuadro. Si a mí me entregan otro, se está incumpliendo la obligación. Esas son obligaciones de especie o cuerpo cierto, así se denomina. Cuando se pierde el objeto, se destruyó el cuadro, pero se destruyó por culpa del vendedor. Qué sé yo, la dejó afuera y
vino un diluvio, ¿ya? Y se mojó el cuadro. ¿Ya? Eso pasó por culpa del vendedor, por negligencia, por no cuidar el cuadro antes de entregarlo. En ese caso, la obligación no se extingue. En ese caso, cuando la pérdida de la especie o cuerpo cierto es culpable, cuando el cuadro se pierde por culpa o por intención del vendedor, la obligación cambia, ya no va a deber el cuadro, ahora va a deber platita, va a tener que indemnizar los daños, ¿ya? Y va a deber el valor de la especie o cuerpo cierto, el precio de la especie o cuerpo cierto, ¿ya? En ese caso cambió el objeto, ya no va a ser un cuadro, va a ser platita, ¿ya? Y en ese caso existe una modificación del derecho. ¿Por qué? Porque cambió el objeto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Y también en ese mismo ejemplo, además de cambiarnos el objeto, nos cambia el vínculo jurídico. Porque en un principio se debía el cuadro porque las partes celebraron un contrato. El vínculo ahí era un contrato. ¿Y por qué ahora se debe platita? Porque la ley lo señala. Entonces cambia el vínculo también. En un principio, entonces, en virtud del contrato que celebraron los sujetos, se debía un cuadro. Si el cuadro pereció por culpa del vendedor, ahora, en virtud de la ley, que va a ser el nuevo vínculo jurídico, se debe platita. Cambia el vínculo y cambia el objeto. ¿Por qué? Porque la ley señala que esa es la sanción frente a un incumplimiento, ¿ya? De una obligación de especie o cuerpo cierto. También, otro ejemplo de modificación de derechos y obligaciones podría ser la cesión de crédito. ¿Qué es la cesión de crédito? Es un contrato, algunos dicen que no es contrato, pero dejémoslo en que es contrato, porque es discusión doctrinaria y requiere manifestación de voluntad, en el fondo es un contrato que crea derechos y obligaciones. La cesión de crédito tiene lugar cuando yo acreedor, yo tengo el derecho a cobrar cierta cantidad de dinero, enajeno mi derecho, enajeno mi crédito, enajeno mi facultad de cobrar a otro. Y cambia en el fondo el acreedor, cambia el titular del derecho. Eso es una cesión de crédito. Ahora va a ser otra persona la que va a ir a cobrarle al deudor. ¿Por qué? Porque yo como acreedor puedo ceder mi crédito a un tercero. Tengo la obligación, sí, de notificárselo al deudor, pero no necesito de su voluntad. Tengo que notificárselo no. Porque si no le notifico, esa cesión le es inoponible. Y el deudor va a poder de todas maneras pagarle al acreedor inicial. ¿Ya? Y no está obligado a pagarle al nuevo acreedor, si yo no le notifico. Ahí también estamos frente a una modificación. Porque ¿qué elemento de la relación jurídica cambió ahí? El sujeto. Perfecto, cambió el sujeto, ¿cierto? Cambió el acreedor. ¿Eh? Eso es modificación de un derecho. Ese es el segundo efecto jurídico. La modificación de un derecho. Cuando cambia cualquiera de estos elementos de la relación jurídico-patrimonial. Estamos frente a una modificación del derecho. Tercer efecto jurídico, la extinción. La extinción de un derecho tiene lugar cuando muere, derechamente muere, un derecho o una obligación. Y el derecho puede extinguirse, puede morir, sea por ley o por la voluntad de las partes. Pero ojo, que la extinción siempre tiene lugar desde el punto de vista de su titular. Muere el derecho para su titular. Por ejemplo, la extinción voluntaria tiene lugar cuando yo enajeno. Si yo enajeno un derecho, lo pierdo, se muere para mí. Nace para otro, pero para mí se muere. Entonces la extinción siempre es desde el punto de vista de su titular. Cuando hablamos de extinción por ley, por ejemplo, la prescripción extintiva. La mayoría de los derechos principalmente se ve con las acciones.
Las acciones son la facultad de poder pedir en juicio, eso es una acción, ya se materializa en una demanda. Las acciones tienen plazo para interponerse, salvo ciertas acciones que son imprescriptibles, pero son excepcionales. Normalmente las acciones tienen plazo para interponerse. Acción les hablo, por ejemplo, la acción frente a un incumplimiento contractual. Yo puedo demandar el cumplimiento de un contrato en el plazo de 5 años. O la acción para demandar responsabilidad extracontractual. La responsabilidad extracontractual tiene lugar cuando a mí me causan daño sin existir un contrato entre las partes. Qué sé yo, me chocaron el auto y está vinculado principalmente con daños patrimoniales. Aunque también puede incluir daños físicos como daño moral, pero siempre la responsabilidad extracontractual se materializa en solicitar una indemnización de perjuicio. Y esa tiene plazo de prescripción de 4 años desde la ejecución del hecho. La prescripción de las acciones contractuales son 5 años desde que la obligación se hizo exigible. Eso no es materia de este curso, pero es para efectos de explicarles la extinción de un derecho, por ley. La prescripción extintiva lo que hace entonces es, por el transcurso del tiempo, muere una acción. Ya después de transcurrido ese plazo, yo no puedo interponer la acción, la pierdo. Esa obligación deja de ser civil, pasa a ser natural, así se llaman, obligaciones naturales, las que no pueden exigirse judicialmente. Una de las formas de extinción legal es la prescripción extintiva. La ley me dice a mí, ya, hasta aquí nomás tú puedes exigir el cumplimiento. Ya después se extinguió tu derecho a exigir judicialmente el cumplimiento. ¿Por qué? Por prescripción extintiva. ¿Se entiende? Si no entienden algo, ahora es la oportunidad. Yo sé que estoy hablando cosas súper técnicas, ¿sí? ¿Lo podría explicar de nuevo? ¿Qué quiere que explique de nuevo? Todo lo que me acabas de decir. Es que llegué recién y no, como que ando un poco perdida. ¿Llegó recién? Sí. Es que es muy amplio lo que me está pidiendo. Si usted me hace una pregunta específica, yo no tengo ningún problema. Si su duda es respecto a la extinción, si no, va a tener que ver la grabación. No, sobre la extinción. Sobre la extinción voluntaria o legal. Legal. Ya, la extinción legal tiene lugar cuando alguna figura o alguna norma establece una causal de muerte de un derecho. ¿Ya? Como la prescripción extintiva, por ejemplo, que establece que por el transcurso de cierto lapso de tiempo se va a morir un derecho, se va a extinguir un derecho y posteriormente ese transcurso de tiempo no va a poder exigirse su cumplimiento. Eso es prescripción extintiva, como ejemplo. ¿Ya? Pero pueden existir también otras causales legales de extinción de un derecho. ¿Ya? Yo nombro la prescripción extintiva como un ejemplo clásico, pero por ejemplo el caso fortuito o fuerza mayor también es una causal de extinción de ciertos derechos. Cuando perece una cosa, perece el objeto de una obligación, por caso fortuito o fuerza mayor, no se puede exigir su cumplimiento, porque no hay a quien imputarle la responsabilidad de destrucción de la cosa. Entonces se extingue el derecho. Lo mismo que con la prescripción extintiva. Por el transcurso del tiempo se extingue un derecho. Por caso fortuito también se puede extinguir un derecho. Eso en cuanto a la extinción. Nos quedan dos, que son transferencia y transmisión. La transferencia tiene lugar, la transferencia de un derecho tiene lugar cuando cambia el titular de un derecho por la celebración de un acto entre vivos. Esa es la transferencia. Cambia el titular de un derecho por la celebración de un acto entre vivos. La transferencia también puede ser modificación. Sí, la transferencia es modificación porque cambia un sujeto.
Y también la transferencia implica adquisición. ¿Ya? Siempre los efectos jurídicos van entrelazados entre sí. ¿Ya? Siempre van casi todos juntos. Porque una adquisición también implica modificación, porque está cambiando el titular. ¿Me entienden? Y también a su vez implica extinción, porque si cambia el titular, muere el derecho para su antiguo dueño. ¿Me entienden? Para el antiguo titular del derecho. Entonces siempre los efectos jurídicos tienden a ir todos juntitos. ¿Ya? Depende desde el punto de vista de que uno los mire. Es muy difícil separar los efectos jurídicos. Pero siempre cambia algún elemento que cambia el punto de vista frente a cuál estamos. ¿Ya? Aunque estén todos juntos, siempre es posible distinguirlos. Transferencia entonces tiene lugar cuando dos particulares, ¿ya?, celebran cualquier tipo de acto que genera esta modificación en el derecho. ¿Ya? Cambia el titular. Pero importantísimo de la transferencia es que no es necesario que cambie un titular. Perdón, no es necesario que muera una de las partes. Eso es lo importante de la transferencia. Siempre las partes permanecen vivas, no requiere de la muerte de nadie la transferencia. A diferencia de la transmisión para operar requiere que muera el titular antiguo. ¿Ya? Siempre la transmisión opera por causa de muerte. ¿Ya? La transmisión entonces, es el cambio del titular de un derecho por causa de muerte. Herencia. Ese es el ejemplo clásico de transmisión, la herencia. En la herencia, si no muere el causante, no hay transmisión. Los herederos no adquieren. La transmisión siempre para operar requiere de la muerte del titular primitivo del derecho. Si no, no se genera la modificación. No cambia el titular. No opera el efecto jurídico. ¿Se entiende? ¿Todo clarito? Sí, profe. Ya, tengo una pregunta en el chat, pero me lo mandaron a mí. Por favor, procuren cuando remitan información al chat que sea para todos. ¿Ya? Dice Ignacio. Profe, ¿qué pasa con la transferencia cuando hay varios herederos de un objeto? ¿O me fui para otro lado? Está mezclando conceptos, Ignacio, porque cuando hablamos de herederos no hablamos de transferencia, hablamos de transmisión. ¿Ya? No mezclar, transferencia y transmisión es distinto. Transmisión por causa de muerte, transferencia por acto entre vivos. Y da lo mismo, cuando hay un heredero o varios herederos, ¿ya?, ocurre lo mismo. La transmisión es a uno o a varios titulares. ¿Ya? Cuando hay un heredero, no se forma comunidad hereditaria, esa es la única diferencia. Pero cuando hay varios herederos se forma una comunidad y todos pasan a tener, en principio, iguales derechos sobre un mismo objeto. Pero opera igual. Igual hay transmisión, igual cambia el titular, pasa de un causante a varios coherederos. Pero opera igual. Es el mismo efecto jurídico. Pero es transmisión, no transferencia. Bien. ¿No hay más dudas al respecto? Si no hay más dudas, vamos a break 10 minutitos y volvemos con la estructura del acto jurídico. ¿Ya? Bien. A las 11:42 nos vemos. 11:42. Voy a pausar. A ver. Ya, ahí sí. Bien. Estamos claros entonces con los efectos jurídicos, ¿cierto? Efectos jurídicos, ya sabemos de qué se tratan, cada uno, conceptos, ejemplos, también sabemos que están todos entrelazados. El nacimiento, bueno, más bien la adquisición, implica también modificación y extinción, ¿ya? Puede implicar transferencia o transmisión, depende del título, ¿ya? Y es así como vemos
un poco de cada efecto jurídico en una relación jurídico-patrimonial. También aprovechamos de aprender ahí los elementos de la relación jurídico-patrimonial, que son conceptos bien genéricos, ¿ya? Que ven en el inicio de lo que es todo civil. ¿Ya? Ahora entonces pasamos a analizar la estructura del acto jurídico. La estructura del acto jurídico. Por un lado, para que aclaremos esto desde ya, por un lado tenemos la estructura, que son estos elementos que componen el acto jurídico, y por otro lado tenemos los requisitos, ¿ya? Que los vamos a ver en un ratito más. La estructura son los elementos que lo componen, que lo integran. Y los requisitos del acto son aquellos que no pueden faltar porque son requisitos. Esta estructura está reconocida en el artículo 1444 del Código Civil. Pero el artículo 1444 distingue estos elementos en el contrato. Miren cómo empieza el 1444, dice, se distinguen en cada contrato, las cosas que son de su esencia, de su naturaleza y puramente accidentales. Aquí ya empezamos a mencionar artículos, ¿ya? Y hacerlos aplicables a los actos jurídicos. Nosotros también, yo creo que ya la próxima clase, vamos a ver estas clasificaciones de los actos jurídicos, que son muy similares a las clasificaciones que hace el Código de los Contratos, ¿ya? Los artículos 1437 y siguientes. Si tienen el código, échenle un ojo. Como yo les señalé, hoy día se lo repetí, el libro cuarto regula las obligaciones en general y los contratos. Las normas generales que regulan los contratos, solo las normas generales, ¿ya? Se hacen aplicables a los actos jurídicos. ¿Por qué les recalco normas generales? Porque en este mismo libro cuarto se regulan todos los contratos en particular. Hay normas de la compraventa, del mandato, del arrendamiento, del comodato, del mutuo, de una serie de contratos específicos. Esos los podemos utilizar como ejemplos, pero las normas o los artículos que se aplican al acto jurídico son los artículos que mencionan a los contratos en general. Las otras las vamos a ocupar como ejemplo. Bien. Entonces, un acto jurídico se compone de 3 tipos de elementos. Son 3 tipos de elementos los que podemos encontrar en un acto jurídico. No siempre están todos, por eso son elementos. Hay unos que nunca pueden faltar, que son los de la esencia, por eso se llaman así, de la esencia. ¿Ya? Porque son esenciales para un acto jurídico. ¿Ya? Se los voy a definir. Los primeros, ¿ya? Elementos de la esencia. Los elementos de la esencia son aquellos sin los cuales el acto o no produce efecto o degenera en un acto distinto. ¿Ya? Esos son los elementos de la esencia. Son aquellos sin los cuales el acto o no produce efecto o degenera en un acto distinto. Así distinguimos entonces 2 tipos de elementos de la esencia. Los elementos de la esencia generales, que son aquellos que no pueden faltar, en ningún acto jurídico no pueden faltar, porque si faltan el acto no produce efecto, es decir, no nace a la vida del derecho. Y corresponden con los que nosotros vamos a estudiar en un ratito, que se denominan requisitos de existencia. Los elementos de la esencia generales
son los mismos que los requisitos de existencia, ¿ya? Que no pueden faltar, porque si faltan, el acto no nace, no existe. Por eso se llaman requisitos de existencia. ¿Ya? Y están mencionados en el artículo 1445 del Código Civil, en el artículo 7, que dice: para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario. ¿Ven? Ese es el encabezado del 1445. ¿Qué nos está diciendo el 1445? Para que un acto jurídico produzca efectos, para que exista, ¿ya?, y genere derechos y obligaciones, ¿ya?, es necesario: 1, capacidad, consentimiento, objeto, causa. Nosotros los vamos a estudiar después, estos requisitos de existencia o elementos de la esencia generales. El 1445 mezcla lo que son los requisitos de existencia y los requisitos de validez, ¿ya? Pero si ustedes quieren el listado puro de lo que son los elementos de la esencia generales o requisitos de existencia, ¿ya?, estos son voluntad, objeto, causa y solemnidades exigidas por ley por vía de existencia del acto. Esos son los elementos de la esencia generales, sin los cuales el acto no produce efecto. Son los requisitos de existencia del acto. ¿Perdón? ¿Me podría repetir lo de la solemnidad? Sí, son solemnidades exigidas por ley por vía de existencia del acto. Son, en el fondo, solemnidades legales, ¿ya?, solemnidades que exige la ley para que el acto nazca. Por ejemplo, la escritura pública cuando hablamos de una compraventa de inmuebles. Felipe. Profesora, me queda una duda. ¿La solemnidad no sería un elemento de la esencia, pero específico o especial? No, ya vamos a ver cuáles son los elementos específicos. Ya. Los vamos a ver en un minutito, los elementos específicos. ¿Ya? Los elementos generales o requisitos de existencia siempre son claves para que el acto se entienda existir en la vida del derecho, ¿ya?, para que el acto pueda producir efecto. Por otro lado, tenemos estos elementos de la esencia específicos. ¿Ya? El elemento de la esencia específico, ¿ya?, es aquel que se exige a un acto jurídico en particular para que ese acto produzca los efectos esperados o queridos por las partes. Es decir, si no se cumple con un elemento de la esencia específico, el acto degenera en un acto distinto. Por ejemplo, el precio en la compraventa. Una compraventa sin precio no es compraventa, es donación. Lo mismo que un arrendamiento sin renta. El arrendamiento sin renta no es arrendamiento, es comodato, es préstamo de uso gratuito. ¿Ya? ¿Notan la diferencia? El elemento de la esencia específico, cuando falta, no afecta la existencia del acto. El acto nace igual, pero no nace el acto que quieren las partes. Nace un acto distinto, que va a producir otros efectos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Esos vendrían siendo los requisitos de validez o no? No. Buena pregunta, Valentina. Muy buena pregunta, porque está relacionando. Pero nosotros lo asociamos, solo lo que asociamos son los requisitos de existencia con los elementos de la esencia generales, ¿ya?, por el efecto en el fondo. Porque el requisito de existencia, al igual que el elemento de la esencia general, si falta el acto no nace. Pero el efecto que produce el elemento de la esencia específico no es el mismo efecto que produce la falta de un requisito de validez. Porque cuando falta, y esto ya lo vamos a ver más adelante, cuando falta un requisito de validez, el efecto es la nulidad del acto.
cuando falta un elemento de la esencia específico, no se nos anula el acto se degenera en otro acto. Pero cuando falta un elemento de la esencia general, el acto no nace. Cuando falta un requisito de existencia, el acto no nace. ¿Ven? ¿Nota la diferencia, Valentina? Sí, profe, gracias. ¿Ven? Y también a propósito de lo que comentaba Felipe, en este caso, la falta de una solemnidad exigida por ley para que el acto exista, no viene a ser tampoco un elemento de la esencia específico. ¿Por qué? Porque cuando yo no cumplo con una formalidad exigida por ley para que el acto exista, el acto no existe nomás. ¿Ya? No es posible transformar, por ejemplo, una compraventa de inmuebles que se celebra por escritura privada en otra cosa, porque el objeto es un inmueble. Y si yo celebro una compraventa de inmuebles por escritura privada, ese acto no existe nomás, porque no lo celebré como me lo exige la ley. ¿Se entiende? Sí, profe. Tiene que ver con la manifestación de la voluntad, ¿no? Claro, con cómo materializo yo la manifestación de voluntad. En el fondo, esas solemnidades exigidas por ley por vía de existencia, lo que hacen es señalar cómo las partes deben materializar su voluntad, cómo deben exteriorizarla para que esa voluntad sea válida. Gran parte de la doctrina señala que en la solemnidad exigida por ley por vía de existencia del acto es la manifestación de voluntad en sí. Si yo no manifiesto la voluntad a través de una escritura pública, cuando la ley me lo exige, falta la voluntad. Por eso es tan importante el cumplimiento de esa formalidad, y por eso se dice que es un elemento de la esencia general, un requisito de existencia. Porque ahí no hablamos de un contrato consensual, ahí hablamos de un contrato solemne, en el que es necesario para que se entienda frente a la ley, para que el derecho entienda que las partes están manifestando voluntad, necesitamos materializar esa voluntad de una manera específica, exteriorizarla como la ley señala. En ese caso, la ley señala que la voluntad se exterioriza a través de una escritura pública. Y si yo no la exteriorizo a través de una escritura pública, no estoy manifestando voluntad. Me falta un elemento de la esencia, que es la voluntad. Aparte de la doctrina, entonces, lo que hace es vincular ese tipo de formalidad con la voluntad misma. ¿Ya? Y no las distinguen. Dicen que la formalidad es la voluntad. Bien, eso en cuanto a los elementos de la esencia. ¿Ya? El general, si falta, el acto no produce efecto, no nace en la vida del derecho, no existe. ¿Ya? Por lo tanto, el elemento de la esencia general es requisito de existencia. El elemento de la esencia específico son ciertas cualidades o características propias de un tipo de acto jurídico. Que si me falta esa cualidad, si me falta esa característica, el acto va a degenerar en otro acto. Va a producir efectos, sí, pero no como el acto que esperaban las partes. Se dice que en esos casos no existiría voluntad tampoco, porque no se están produciendo los efectos queridos por las partes. Y los efectos se supone que emanan de la voluntad de las partes. Entonces también eventualmente podría ser dejado sin efecto, ¿ya? Pero ahí son las partes las que tienen que manifestar su voluntad. ¿Ya? En estricto rigor, el elemento de la esencia específico produce como efecto directo que el acto degenere en otro distinto. ¿Ya? Pero de que van a ser distintos, pero nace. Si las partes no lo quieren, lo dejan sin efecto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ya, maravilloso, maravilloso. Segundo elemento que compone la estructura del acto, los elementos de la naturaleza. Los elementos de la naturaleza, define el 1444, son aquellos que, no siendo esenciales en el acto, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial.
son elementos que no siendo esenciales en el acto, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Y estos elementos de la naturaleza están vinculados con lo que yo les mencionaba, que eran las obligaciones que emanan de la naturaleza del contrato. Cuando hablamos de la buena fe objetiva, que era el cumplimiento de las obligaciones, no solo las obligaciones pactadas, sino que las que emanan de la naturaleza del contrato, ¿ya? Que son aquellas que las partes no incorporan en cláusula, pero que se entiende que están ahí. ¿Ya? Ahí están, aunque las partes no las mencionen. ¿Ya? Por ejemplo, la garantía en la compraventa. Puede que las partes no hayan mencionado nada en cuanto al saneamiento de la evicción y de los vicios redivitorios, lo que nosotros conocemos como garantía. Así se llama, saneamiento de evicción y de los vicios redivitorios. Si las partes nada dicen, de todas formas, el vendedor va a tener que responder si la cosa no sirve para el uso según su naturaleza, o si un tercero viene y alega la existencia de un derecho sobre la cosa y el comprador no puede gozar de la cosa, ni usarla. El vendedor va a tener que responder igual. Aunque no esté inserta la cláusula de responsabilidad en el contrato. Pero ¿cuál es la diferencia? Y esto es importante. ¿Cuál es la diferencia entre el elemento de la naturaleza y el elemento de la esencia? Que el de la naturaleza puede excluirse a través de cláusula. El de la esencia no puedo sacarlo, porque si lo saco, ustedes ya saben lo que pasa. Me cambia el acto o el acto no nace. El de la naturaleza sí se puede excluir. Siempre a través de una cláusula expresa. Muy importante. El elemento de la naturaleza no requiere expresión en el acto, no requiere señalarse a través de una cláusula, pero sí se puede excluir del acto a través de cláusula expresa. Miren. El 1489, artículo 1489, señala otro ejemplo. Dice, en los contratos bilaterales son aquellos que generan obligaciones para ambas partes. Los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. 1489 dice que en todos los contratos bilaterales, en todos los contratos que generan obligaciones para ambas partes, está inserta la condición resolutoria. Aunque el contrato no lo señale, ahí está la condición resolutoria. ¿Por qué? Porque es un elemento de la naturaleza. ¿Qué pueden hacer las partes? Excluirla por cláusula. Pero si nada dicen, ahí va a estar. ¿Se entiende? Miss, ¿lo puede repetir, por favor? Claro, ¿qué le repito? Lo último que dijo de las cláusulas. Del 1489. Sí. Sí, claro, exacto. Un ejemplo de elemento de la naturaleza es lo que señala el 1489, ¿ya? Que señala que en todos los contratos bilaterales, que son los que generan obligaciones para ambas partes, va envuelta la condición resolutoria. Es decir, si las partes, aunque no lo pacten, la condición resolutoria ahí va a estar. ¿Ya? Siempre que se trate de contratos que generan obligaciones para ambas partes. Gracias, Miss. Me imagino que todos saben qué es la condición resolutoria, ya que nadie me preguntó qué era la condición resolutoria. Yo no sé lo que es. ¿Me lo puede explicar, por favor? Yo creo que nadie, si todavía no lo ve, pero tienen que preguntarme. Si quedan dudas, yo sé que no es materia de este curso,
Pero para que entiendan lo que les estoy diciendo, es necesario que ustedes desde ya vayan preguntando. ¿Ya? Aunque les parezca una pregunta tonta, ¿de qué significará eso? ¿Qué será esa palabra? Pregúntenme las palabras. ¿Ya? Yo les explico, no tengo problema, pero necesito que me pregunten ustedes, no les puedo estar diciendo yo, pregúntenme esto. ¿Ya? La condición resolutoria es un elemento de los contratos vinculado con el efecto que producen los contratos. En el fondo, esta condición resolutoria se traduce en, si una de las partes incumple alguna de sus obligaciones, si alguna de las partes incumple sus obligaciones o una obligación, ¿ya? La otra parte puede pedir la resolución del contrato. ¿Qué significa resolución del contrato? Que el contrato se resuelva, se extinga, se deje sin efecto. En vez de pedir la parte, porque me imagino que todos saben que, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es la regla general cuando a mí me incumplen un contrato? ¿Qué piden ustedes? ¿Qué piden ustedes como parte que cumplió su obligación? ¿Qué pedirían? Depende si la cosa es específica o no. De que si ¿Ya? puede ser resuelto monetariamente o con entrega de una cosa igual. ¿Ya? ¿Qué pide entonces? Una indemnización, ¿no? La Y, entrega de la cosa. ya, bien. Puedo pedir la entrega de la cosa con indemnización, ¿cierto? Bien. Pero también yo podría pedir que el contrato se extinga, que se deje sin efecto. Como que nunca celebramos ese contrato, porque yo ya no quiero la prestación. Ya no me cumplió el otro contratante, ya no importa, yo tampoco quiero cumplirle. ¿Ya? Que el contrato muera nomás, que se resuelva. ¿Ya? Y que obviamente me indemnicen, como dijo Valentina también, que me indemnicen los daños que me ocasionó, pero yo ya no quiero cumplir y no quiero que él me cumpla. Esa es la segunda opción. Yo pido o el cumplimiento forzado, que era lo que ustedes me comentaban, ¿cierto? Que se entregue la cosa, que se pague el dinero, ¿ya? Más indemnización, o que el contrato se deje sin efecto. Porque yo ya no quiero cumplir, ¿por qué tengo que seguir atada si el otro no me cumplió? ¿Eh? Eso es condición resolutoria. Eso es solicitar la resolución del contrato. Y esa es el segundo derecho que tiene la parte contratante diligente. Pide o cumplimiento forzado o resolución del contrato. Y ese es el efecto de la condición resolutoria, que va envuelta en todos los contratos bilaterales. La parte puede pedir que se deje sin efecto el contrato. Eso es condición resolutoria. Y ese es un elemento de la naturaleza. Va envuelto en todos los contratos bilaterales. Todos los contratos bilaterales me permiten exigir condición resolutoria. Se solicita al juez. Solicita al juez que la decrete. Y también podrían excluirla por cláusula, porque es un elemento de la naturaleza. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de alguna palabra técnica que yo haya dicho y que no les quedó clara? Profesora, yo tengo la duda que usted dice la resolución del contrato, condición resolutoria, es a todos los contratos naturales. Bilaterales. Ah, bilaterales. Sí, sí, ya. Bilaterales, no naturales, bilaterales. Ya, sí. perfecto. Que son, los contratos bilaterales son aquellos que generan obligaciones para ambas partes. Esos son los bilaterales, ambas partes obligadas. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Segures? No, bueno, ya no. Lenguaje inclusivo ya no. Bien. Tercer elemento entonces de la estructura del acto jurídico, los elementos accidentales. Elementos accidentales.
1444, parte final, los define como aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto y que se agregan por medio de cláusula especial. El elemento accidental siempre requiere de cláusula expresa para incorporarlo. Y este elemento accidental generalmente tiene por finalidad alterar los efectos del contrato. Ese es su fin, alterar los efectos del contrato. Ustedes se preguntan... Ay, disculpe. ¿Podría dar un ejemplo de a qué se refiere con alterar? Sí, a eso iba. Gracias, Valeria. Ah, ya, disculpe. Ustedes se preguntarán entonces, y ya se me adelantó Valeria, ¿a qué se refiere con los efectos del acto? Normalmente, cuando uno celebra un acto, cuando uno celebra un contrato, ¿cierto? El acto nace, produce efecto y muere. Les estoy hablando de contratos tradicionales, que por ejemplo yo voy a la esquina a comprarme un yogur. ¿Cierto? Yo voy, celebro compra-venta, hola, ¿cómo está? Me da ese yogur, pago y me lo llevo. Acto perfecto, ¿cierto? Nació, produjo efecto y se extinguió. La regla general es esa. Existen otros contratos que son de tracto sucesivo, por ejemplo, el arrendamiento, que se van renovando periódicamente sus efectos, ¿ya? Pero la regla general es el acto puro y simple, que es ese, el que nace, produce efecto y muere. Hay ciertos elementos accidentales que se llaman se me fue el nombre, pero modalidades, perdón. Los elementos accidentales se asocian con las modalidades. Estas modalidades lo que hacen es alterar ese efecto inmediato del contrato. Y se asocian con principalmente 3 figuras, pero son muchas, las modalidades son muchas porque pueden ser creadas en virtud de la autonomía de la voluntad. Son infinitas las modalidades. Pero las más comunes son condición, plazo y modo. Cuando yo incorporo a un contrato o a un acto un plazo de cumplimiento, lo que estoy haciendo es agregar un elemento accidental que altera los efectos del acto. Es lo mismo que si yo fuera a comprar el yogur y lo fío. ¿Qué está haciendo la persona del kiosco? Me está otorgando un plazo para yo cumplir con mi obligación. Y estoy alterando los efectos del acto. ¿Eh? Lo mismo que si yo incluyo una condición. Las condiciones son mucho más complejas si ustedes las van a ver en Civil 3. Hay muchos tipos de condiciones. Pero la condición también lo que hace es alterar los efectos del acto. Porque puede tratarse, por ejemplo, de una condición que me suspenda el nacimiento de la obligación. Una condición que diga, ya, pero mi obligación va a ser exigible cuando salga el sol. Entonces, la otra parte va a tener que esperar a que salga el sol para poder exigirme el cumplimiento de la obligación. ¿Ven? Esas son condiciones. Alteran los efectos del acto. Ya no va a poder exigirme inmediatamente el cumplimiento, porque lo pactamos. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, ya te entendí. Perfecto. Esos son los elementos accidentales más comunes, las modalidades, condición, plazo, modo. También hay otras modalidades, como son, por ejemplo, la representación, en la cual yo faculto a otro para que exija el cumplimiento, la representación. O también puede ser la solidaridad, que la solidaridad tiene lugar cuando se constituyen varios deudores o varios acreedores, ¿ya? Y se le puede exigir el cumplimiento a cualquiera de ellos por el total, o cualquiera de esos acreedores solidarios puede exigir el cumplimiento cada uno por el total. Esas son también modalidades en que se alteran los efectos normales del acto.
porque la regla general, cuando hay varios deudores, es que a cada uno se le cobre su cuota nomás. Entonces puedo alterar yo eso y pactar solidaridad, que a cada uno se le pueda cobrar todo. Sí se puede, es bastante común en la práctica. Son herramientas que utilizan mucho los bancos para asegurar el pago de los créditos. Se llama solidaridad. Y también es un elemento accidental, es una modalidad del acto. ¿Ya? ¿Clarito hasta ahí? ¿Clarito todos? Pregunten ahora. Ahora es el momento. No tengan miedo. No hay dudas entonces. Todos claritos con los elementos del acto. Yo les puedo hacer ejemplos prácticos de esto, que ustedes identifiquen de qué se trata o qué tipo de elemento es cada ejemplo, y ustedes van a tener que ser capaces de identificarlo. Profesora, antes de la prueba, ¿hay que hacer como, así como que usted nos ponga acá, si nosotros identificando, o va a ser en la prueba al tiro? De hecho, estaba pensando en hacerles alguna actividad práctica antes de la evaluación. Todavía no tienen calendario, ¿cierto? A mí por lo menos no me han comunicado nada. No, nosotros parece que tampoco. Ya, no, todavía no están fijadas las fechas. Agosto, yo creo que... ¿tienen vacaciones en septiembre o no? Tenemos una semana de receso, creo, antes de los exámenes, el 17. Creo que los exámenes empiezan la semana del 20, si no me equivoco. ¿Volviendo? Sí, Ya. Ya, podríamos hacer alguna tareita antes de salir de esas vacaciones, ¿ya? Como repaso. Ya, profe, gracias. Bien. Entonces, estamos con los elementos. Vamos con los requisitos, por lo menos que dejemos hoy día enunciados los requisitos. En el análisis de estos requisitos que les estoy proyectando ahora, se nos va a pasar harto tiempo, ¿no? Porque ahora lo que estamos haciendo nosotros es conociendo el esqueleto, ¿no? Como el chasis del acto jurídico. Ahora nosotros, después de ver este esqueleto, que es la estructura y los requisitos, vamos a pasar a analizar cada uno de estos requisitos, qué es la voluntad, qué es el objeto, qué es la causa, ¿ya? Qué es la voluntad exenta de vicio, cuándo se entiende que el objeto es lícito, ¿ya? La capacidad, uno por uno, vamos a ir analizando, ¿ya? Ese es el grueso del programa de esta asignatura. Los vicios del consentimiento, acá cuando hablamos de voluntad exenta de vicio, ahí sí que tenemos harta materia para practicar. Bien. Entonces, visto ya los elementos del acto jurídico, ¿ya? Como su estructura, nos corresponde analizar ahora los requisitos del acto. Los requisitos del acto jurídico, ¿ya? Son aquellos esenciales para que el acto nazca y produzca efectos permanentes. Eso es lo que permiten los requisitos del acto jurídico. Permiten que el acto nazca a la vida del derecho y produzca efectos permanentes, ¿ya? Permanentes en el tiempo. Por un lado, entonces tenemos los requisitos de existencia, que permiten que el acto nazca y consecuentemente si nace produce efecto. Y ahí se los enumero, que son los mismos que los elementos de la esencia generales, son los mismos. Voluntad, objeto, causa y solemnidades legales por vía de existencia del acto, o solemnidades exigidas por ley por vía de existencia del acto. Lo mismo. Y por otro lado, tenemos los requisitos de validez. Los requisitos de validez
son aquellos que permiten que los efectos sean permanentes en el tiempo, es decir, permiten que el acto no sea invalidado por nulidad. ¿Y cuáles son? Son los mismos que los requisitos de existencia, pero con apellido. Si el requisito de existencia era la voluntad, el requisito de validez es que esa voluntad esté exenta de vicios, que no adolezca de ningún vicio. Si el requisito de existencia es el objeto, el requisito de validez es que ese objeto sea lícito, conforme a ley. Si el requisito de existencia era la causa, el requisito de validez es que la causa sea conforme a ley, la causa sea lícita. Y acá se vincula la solemnidad con la capacidad de ejercicio. Ustedes, como atributo de la personalidad, estudiaron la capacidad de goce. Ahora vamos a analizar la capacidad de ejercicio y vamos a ver quiénes son incapaces. Y vamos a ver también los tipos de solemnidades, porque las solemnidades por vía de existencia son una especie, pero son 5 especies de solemnidades las que conocemos nosotros en nuestra legislación. Y unas de ellas se llaman solemnidades o formalidades habilitantes, que están relacionadas con la capacidad de ejercicio y que tienen relación con los requisitos de validez. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Profe. Genial. Miren. Profe. ¿Sí? ¿Cuáles son los vicios que habla en la voluntad? Los vicios de la voluntad son el error, la fuerza, el dolo, y la doctrina incorpora la lesión enorme. Vamos a ver cada uno también. Ya, gracias. Para que entiendan esto, ¿ya? Me imagino que ya lo comprenden más o menos. El requisito de existencia permite que el acto nazca y el requisito de validez permite que el acto permanezca sano. ¿Ya? Porque si el acto adolece de algún vicio, ¿ya? O el acto no tiene objeto lícito o causa lícita, o las partes son incapaces, ¿ya? El acto nace enfermito, por decirlo de alguna manera. Entonces, debido a su enfermedad, el acto se va a extinguir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque las partes van a detectar esa enfermedad y la van a alegar ante el juez, y el juez va a dejar sin efecto ese acto porque adolece de una enfermedad, ¿ya? Que lo puede invalidar. ¿Ya? Ese es en el fondo el riesgo de que un acto jurídico no cumpla con sus requisitos de validez. ¿Ya? La posibilidad de invalidarlo en el tiempo. Si un acto adolece de algún requisito, adolece de la falta de un requisito de existencia, se entiende que el acto no nace, es inexistente. Y la inexistencia no la declara un juez, porque un juez no puede declarar inexistente algo que no existe, porque lo estaría reconociendo como que existe. ¿Me entienden? Un juez no puede declarar que en un acto falte el objeto, por ejemplo, porque estaría reconociendo como que ese acto existe. Y si a un acto le falta el objeto no existe. ¿Me entienden? Entonces, cuando un acto carece de un requisito de existencia, el acto ni siquiera se puede demandar judicialmente. El acto no otorga acción. Y si yo voy ante un tribunal, el tribunal me va a rechazar la acción porque me va a decir, ¿qué está pidiendo usted? Que declare o que exija algo que no existe. ¿Me entienden? A diferencia de el caso en que a un acto le falta un requisito de validez. Porque si falta un requisito de validez, el acto existe porque cumple con sus requisitos de existencia. Existe, pero está enfermito. Adolece de un vicio de invalidez. ¿Y qué va a hacer el tribunal? Va a decir, sí, este acto existe, pero este acto lo vamos a invalidar porque no cumple con sus requisitos de validez.
pero reconoce que el acto existe, porque el acto nace, pero el acto nace susceptible de ser dejado sin efecto. El acto nace para extinguirse. Si falta un requisito de existencia, el acto no nace, no nace. Aunque yo vaya con una demanda hermosa, donde le conté al juez y le dije que nos pusimos de acuerdo, pero no tiene objeto, o no tiene causa, o no se celebró cumpliendo las solemnidades que exige la ley, el juez me va a mandar para la casa. Me va a decir, ¿qué me está pidiendo usted, señor? Que declare o que exija el cumplimiento de una compraventa de un inmueble celebrada en una escritura privada, en un papel, que no pasó ante notario, que no cumple con los requisitos formales de una escritura pública. Esto no existe, esto no es nada. ¿Qué risa me da?, le va a decir al tribunal. ¿Me entienden? ¿Me entienden la diferencia entre un requisito de existencia y un requisito de validez? Sí, profe. Sí, gracias, Valentina. Los demás, ¿están claritos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Conocemos entonces los elementos y conocemos los requisitos. ¿Qué les voy a pedir? Miren, yo imprimí acá la lista. Aquí tengo la lista de ustedes. La lista de curso. ¿Para qué? Para ir sumándoles décimas. Para el jueves les voy a dejar una tarea. Si alguien que quiera décimas, porque hoy día ya estamos cerrando. Pero quien quiera décimas y quiera jugársela y quiera ver si es que en realidad está entendiendo, les voy a dejar como actividad voluntaria por décimas que me redacten ejemplos. Ejemplos de, por ejemplo, valga la redundancia, de un elemento accidental, de un elemento de la naturaleza, o de un elemento de la esencia, del que ustedes quieran, del que más les cueste. ¿Ya? Aunque el elemento de la esencia es fácil, porque yo ya se los dije cuáles son. Pero un elemento accidental. Por ejemplo, las partes pactan en el contrato, este es el ejemplo que les estoy pidiendo. Las partes pactan en el contrato que la obligación se va a cumplir el 15 de mayo. Bien, ese es un elemento accidental. Y ahí ya tendrían una décima. Pero como yo ya les dije que el plazo es un elemento accidental, no sirve como ejemplo, porque yo ya lo dije. ¿Ya? Así que plazo no puede ser. Pueden incluir como ejemplo una condición, ¿ya? Cualquier tipo de condición. Lean sobre las condiciones. Si no entienden algo, escríbanme y yo les respondo sin problema. Ya escríbanme al correo antes del jueves, que tenemos la próxima clase. Y así pueden ustedes ir estudiando por ustedes mismos, con sus recursos. ¿Ya? Si quieren décimas, juéguenselas y repasen esta materia. ¿Ya? O elementos de la naturaleza también, como les señalé, que en las partes nada dicen respecto de la condición resolutoria, que fue el ejemplo que les di. Ahí tienen un elemento de la naturaleza que puede excluirse. Hay otros más, hay varios. ¿Profe? ¿Sí, Camila? ¿Se lo vamos a subir a la plataforma o se lo tenemos que enviar a través de correo? No, en clase el jueves. Vamos a partir. A presentarlo. Claro, claro. Para que entiendo. Los comentemos y los demás compañeros también los conozcan. ¿Ya? Y ahí también los corregimos entre todos. Ya, profe. Gracias. Así que quien quiera décimas son 2 décimas, por ejemplo. 2 décimas es harto, los puede salvar. Profe, ¿cuánto es el máximo de ejemplos que podemos dar o hacer? 2 cada uno. ¿Ya? 2 cada uno. ¿Ya? Si no alcanzamos, me los mandan y yo igual después se los considero. ¿Ya? Y eso pues, ya lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. De cualquiera de estos elementos pueden ser los ejemplos, ¿ya? Principalmente elemento accidental o de la naturaleza, o elemento de la esencia específico, también podría ser. ¿Ya? ¿Cuáles consideran ustedes que pueden ser elementos específicos? Yo ya les dije 2. El precio en la compraventa,
¿ya? Si yo no le pongo precio a la compraventa, se transforma en donación. ¿Ya? Y en el arrendamiento, la renta. Si yo no le pongo renta al arrendamiento, es como dato. ¿Ya? Ustedes pueden identificar algún otro contrato en que si yo cambio un objeto se transforme en otro tipo de contrato. ¿Ya? Ahí también tienen otro ejemplo que podrían incorporar. ¿Ya? Así es que eso, juéguensela, ¿ya? Para ver cómo vamos con la comprensión. Pueden juntar hasta 4 décimas, es harto, es casi medio punto, harto, les puede servir Uno mucho. saca una nota con 4 décimas. Claro, sí, de un 3,6 a un 4, uno lo ve así como un paso, pero puede ser una diferencia abismante. Así es que, En cuarto año hasta una décima sirve. sí, Todo sirve. Después, un día antes de la prueba, todos reclamando por correo, profe, me falta una décima. Sí, siempre me pasa, todos los años. Así es que eso, ya aprovechen la oportunidad, repasen, si les queda alguna duda, escríbanme, ¿ya? Porque yo siempre estoy en el correo. Así es que eso, los dejo, cuídense mucho y nos vemos el jueves. Profe, Chao, profe. Profe, gracias. Chao. Nos vemos, profe, que tenga buen día. Cuídense, que estén muy bien. Chao, profe, gracias.